Este es un día de gloria, este es un día grandioso, este es un día donde nosotros nos podemos gozar de ver la misericordia, la gracia y el favor del Padre. Me recuerdo cuando estábamos en la universidad estudiando teología, uno de los catedráticos nos decían que hay dos fiestas que los cristianos siempre tenemos que celebrar. Una es Navidad. Claro, celebrarla a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Y lo importante es que, ¿por qué celebrar la Navidad? Porque la Navidad nos recuerda que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Él vino a salvarnos. Vino a salvarnos del pecado, vino a salvarnos del infierno, vino a salvarnos de la muerte, vino a destruir la obra del diablo, vino a rescatarnos de nosotros mismos. Él vino a darnos la oportunidad de una vida nueva. Él vino a darnos la oportunidad de conocer a Dios, de volvernos a Dios y saber que más que Dios es Padre. Este es un día glorioso. Y la otra fiesta que Él decía, porque acuérdense que cuando hablamos de fiesta no estamos hablando de parrandas, estamos hablando de los días en que Dios nos cita para hablarnos. Y la otra es Pascua, porque recordamos que Jesús fue a la cruz para que esa salvación por la que Él vino al mundo se cumpliera. Así que son dos fiestas en que nosotros tenemos que glorificar al Padre. Ricardo comenzó hablando acerca de la visitación del ángel a María, diciendo que iba a tener un hijo que tendría el nombre de Jesús porque Él salvaría al hombre de sus pecados. Pero habló de José. Habló de José y habló cómo a través de un sueño Dios le habló y le mostró que el santo ser que estaba en el vientre de María era el Hijo de Dios y que tenía que cuidarlo, porque imagínense qué difícil ha de haber sido para José cuando María le dice estoy embarazada y nunca había estado con ella. Dice la Biblia que en su corazón él había decidido dejarla porque era un hombre justo. Sabía que a María le tocaba ser apedreada y que la mataran. Por eso él decidió mejor abandonarla y que creyeran que él había abandonado, pero Dios le habló por sueños y le dijo, no temas, porque el santo ser que nacerá es del Espíritu Santo. Y él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios y mire, hay cosas importantes. Yo quiero hablar, Ricardo no sabía cuál es el tema que yo voy a tocar, pero yo quiero hablar de las personas que no se perdieron la venida del Mesías. En Juan capítulo 1, verso 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero vino para que todo aquel que crea en Él, darle el poder de ser hecho hijo de Dios. Así que vemos que Él vino, pero muchos no le creyeron, no lo recibieron, no lo escucharon, no lo siguieron. Pero hubo personas que sí creyeron en Él. Hubo personas que incluso antes de la nacida de Cristo, cuando a través de un ángel Dios les habló, tuvieron ya una experiencia de lo que iba a ser la venida del Mesías a este mundo. Y hubo gente que sí tuvo un encuentro con Él siendo un bebé. Y la verdad es que la fiesta de Navidad, la primer Navidad, verdaderamente fue el día que Él nació. Porque la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacer. Y de nativitatis, que significa nacimiento. Eso es lo que significa Navidad. La traducción es eso, nacer, nacimiento. Entonces la verdadera Navidad es cuando la luz vino al mundo. Hemos oído decir siempre que Jesús es la luz del mundo, que la luz vino al mundo.
¿Y para qué viene la luz? La luz viene para disipar la tiniebla. La luz viene para mostrarnos la verdad de nuestro propio corazón. La luz viene para evitar los tropiezos del camino. La luz viene para mostrarnos la voluntad de Dios, porque nosotros hemos tropezado en la vida por la falta de luz. Nosotros lo hemos visto y siempre lo pongo de ejemplo. La mujer adúltera, cuando la agarran y la toman los fariseos, los sacerdotes, los del templo, y se lo llevan a Jesús para tentarlo. Y le dicen: hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio y nuestra ley manda apedrear a estas mujeres. Y conocemos la historia. Jesús empieza a escribir con el dedo en la tierra y resulta que al final Él simplemente les dice a todos: el que esté limpio de culpa, tire la primer piedra. Y nosotros sabemos que la tiraron no contra la mujer, simplemente los confrontó. Porque en Jeremías capítulo 17 la palabra del Señor dice que todos aquellos que se han alejado de Dios, su nombre se ha escrito en el polvo. Y ellos estaban lejos de Dios porque de acuerdo a la ley, tanto al hombre como a la mujer, había que apedrearlos y había que matarlos juntos. Así que estaban cometiendo una gran injusticia al haber dejado al hombre irse libre. Pero lo más importante, porque estamos hablando de la luz, es que cuando aquellos hombres que la iban a apedrear se van, Él se voltean porque estaban celebrando una de las fiestas. Él se voltea con toda la gente que está viendo a la mujer y Jesús le dice, a ella fue a la que le dijo: yo soy la luz del mundo. Porque dice Jesús, volvió a decirles: yo soy la luz del mundo y el que camina conmigo no tropieza. Así que le estaba dando la solución, porque le dijo a la mujer: vete y no peques más. Y cualquiera dirá: qué fácil suena decir no peques, pero cuando uno está atrapado en el pecado, cuando uno está cautivo en el corazón por algo, salir de ahí cuesta, es difícil. Pero el Señor le dio la solución y le dijo: tu problema es que tropiezas porque estás en tiniebla. Sígueme y verás la luz que te va a guiar al lugar, a tu destino, al propósito de Dios para tu vida. Así que la luz vino, Jesús es la luz, y Él vino porque había cosas que nos quería enseñar y empezó a enseñarnos. Así que yo quiero hablar de acerca de aquellas personas que tuvieron un encuentro antes que Jesús naciera y cuando Jesús nació, porque hoy estamos celebrando Navidad, el nacimiento de Cristo. Él vino, nació para morir, nació para salvar. Nació para llevarnos a Dios. Nació para que su gloria viniera a nuestro corazón. Así que vemos nosotros, y la primera persona de la que yo quiero hablar hoy es de María, la madre de Jesús. Y eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 1 y en el versículo 34. Y dice la palabra del Señor, porque es bien importante que veamos esto. Dice el versículo 34. Nosotros sabemos que el ángel fue a visitar a María, el ángel Gabriel fue a visitar a María. Y entonces le dijo que iba a tener un bebé. Pero entonces María le dice al ángel en el versículo 34, 1:34 de Lucas, dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mire, llega el ángel y le dice a María: María, te traigo buenas nuevas, vas a tener un bebé. Imagínese el susto. Primero el susto de ver al ángel y luego la noticia. Así que lo primero que ella dice: ay, ángel, perdóname, eso no puede ser. Soy virgen. No conozco varón. Esto es biológicamente imposible.
científicamente imposible. Esto no puede ser. Y entonces el ángel viene y empieza a hablar con ella. Y le empieza a explicar lo que va a pasar. Pero algo importante en el versículo 37 del capítulo 1, cuando ella le dice, esto no puede ser, no puede pasar, es imposible. Y que yo sepa, tiene que ser la unión de un hombre y una mujer lo que va a dar vida. Así que le dice, no, esto no es así. Pero el ángel en el versículo 37 le dice, ¿acaso no sabes que nada hay imposible para Dios? Oiga, ¿qué es lo que aprendemos nosotros con la venida de Cristo a este mundo? Nada hay imposible para Dios. Nada. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Miren, Dios tiene el poder de moverse sobrenaturalmente. Nosotros no recibimos milagros porque tenemos una mente tan lógica. Ángel, esto no es posible. No he estado con varón. Soy virgen. Esto no puede pasar. Lógicamente, ángel, esto no puede suceder. Y el ángel le dice, habrá algo imposible para Dios. Así que María está llena de dudas. Y de verdad son dudas que uno dice, creo que a cualquiera nos pasaría lo mismo. Pero yo quiero comparar a María con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. También en el capítulo 1, nosotros podemos ver en el versículo 13, Zacarías era un hombre viejo, él era sacerdote, y ese día le había tocado a él ofrecer el incienso en el templo. Así que él entró y entró solo, porque eso era en el lugar santo. Así que él entra para ofrecer el incienso cuando de repente vio un ángel y se asustó. Se asustó porque la palabra del Señor dice que el ángel le dijo, Zacarías, no temas, no temas. Porque viene y se le queda viendo y le dice, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Dios escuchó tu oración. Y entonces, imagínese el versículo 13 de Lucas 1:13. Y le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. O sea, se asustó, tuvo miedo cuando vio al ángel. Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Así que para él eso fue una gran sorpresa. Probablemente ya no sabía cuando le dijo, tu oración ha sido escuchada. Ha de haber dicho, ¿qué oración? Porque probablemente esa oración la hizo cuando él era joven. Cuando ellos estaban ansiosos por tener un hijo. Cuando ellos lloraban y clamaban y suplicaban a Dios un hijo. Y pasaron los años y los años y los años y ahora resulta que él y su esposa son viejos. Lógicamente, biológicamente, científicamente, era imposible que pudieran tener un hijo. Así que él viene y oiga la respuesta que le da. Él viene y entonces en el versículo 18 del capítulo 1 de Lucas, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy vieja y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán
a su tiempo. Mire, ¿por qué quería comparar yo a María con Zacarías? Porque hay algo importante que nosotros tenemos que aprender. María tenía tanta duda como las que tenía Zacarías. María pensaba que era imposible que ella pudiera tener un hijo, como Zacarías pensaba que era imposible tener un hijo. Sin embargo, nosotros no vemos que le haya dicho a María, incrédula, te vas a quedar sin hablar hasta que esto pase. ¿Cuál es la diferencia entre la duda que trae corrección, que trae disciplina, y la duda que activa un milagro de Dios? Si nosotros regresamos a María, nos vamos a dar cuenta que cuando ella le dice, ¿cómo va a ser esto posible?, le contesta el ángel, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Y qué le contestó María en el versículo 38? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una duda, la duda de Zacarías lo llevó a la incredulidad, endureció su corazón y lo llevó a incredulidad. Pero la duda de María la llevó a sumisión. Ángel, no entiendo, pero tú estás diciendo que vienes de parte de Dios. Dios es el que está diciendo esto, Dios es el que está hablando esto. Que se haga en mí lo que Dios quiera. ¿Ve la diferencia? En uno, ¿qué pasó? Vino disciplina, porque no creíste y estaba viendo al ángel. Es un ángel que lo está viendo, el que le está hablando, el que le está diciendo. Y aún así dijo, eso no es posible. Cerró su corazón. Por eso el ángel le dice, como no creíste, te vas a quedar mudo hasta que tú veas que esto se cumplió. Cuando Dios habla, mis amados, cuando Dios habla, nosotros le tenemos que creer a Él. Dios no habla por gusto. Y nosotros, ¿cuántas veces recibimos una palabra profética? ¿Cuántas veces alguien nos dice algo? El mismo Señor a través de un sueño. Abrimos la Biblia y no creemos. No creemos. Ustedes saben muy bien, aquí la mayoría que están hoy, saben la palabra profética que yo recibí a través de Robert cuando él dijo, dice el Señor que va a tomar 10 años de tu vida para contestarte cada una de las oraciones que has hecho por tu familia y tú lo vas a ver. Día domingo. El viernes me está diciendo el médico, usted tiene cáncer. Todo el mundo sabe el proceso porque fue un proceso bien difícil. Y mire, se acercaron personas cuando el Señor hizo el gran milagro de sacarme de donde me sacó. Se acerca una persona y me dice, ay Conchita, qué pena me da delante de Dios, porque yo lo que pensé es, Robert no es profeta. Y delante de todos dijo, y yo miraba que cada vez estabas peor y decían que te estabas muriendo. Y varias personas se acercaron a decirme lo mismo, me siento mal delante de Dios. Pero hubo personas como Víctor que llegaba y él me cuenta que cuando me asomaba así la espalda le decía, Señor, todos oímos cuando tú dijiste que le ibas a 10 años, sus hijas iban a hacer el testimonio y a recordarle a Dios su promesa. Y había gente que se paró sobre esa roca diciendo, nosotros oímos, tú lo dijiste, nosotros lo creemos. Entonces nosotros podemos ver cómo una palabra de Dios en unas personas endurece el corazón y en otras personas activa fe
fe. Y entonces la pregunta de esta mañana es, ¿en qué grupo estamos? En el grupo de María, que aunque no entendemos lo que nos están diciendo, le decimos: Señor, que se haga tu voluntad. He aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor, que se haga en mí según tu palabra. O vamos a endurecer el corazón como lo hizo Zacarías, porque mire, el ángel le dijo: es que yo soy Gabriel. Mire, Gabriel le había hablado a Daniel. Y él era sacerdote, así que tenía que conocer el libro de Daniel, tenía que saber lo que pasó con Daniel. Gabriel es el ángel mensajero de Dios. Y aún así endureció el corazón, porque seguramente perdió la fe cuando pasaron los años y no tuvo un hijo. Pero quiero decirle algo: las cosas suceden en el tiempo de Dios. Dios necesitaba a ese hijo. Dios lo necesitaba porque era el que abriría el camino al Señor Jesucristo. Y tenía que ser una persona joven, porque si es una persona vieja tal vez muchos no lo hubieran creído. Pero que un joven como él se parara, confrontara el pecado, hablara y dijera lo que tenía que hacer. Pero nosotros sabemos que cuando nació Juan, cuando él nació, miren ustedes, sucedió algo maravilloso, porque la esposa dijo que el nombre que le iban a poner cuando todavía no hablaba Zacarías iba a ser Juan. Y le dijeron: pero si no hay nadie en tu familia, en tus generaciones, que se llama Juan. Pero dijo: Juan se va a llamar. Y en ese momento se desató la lengua de Zacarías y dijo: Juan es el nombre, porque era el nombre que el ángel le había dicho que le iban a poner, porque es un regalo de Dios. Y entonces empezó a profetizar sobre su hijo y le empezó a decir todo lo que el ángel le había hecho. Activó la palabra profética de Dios dada a través del ángel en su hijo, el propio Padre. Y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que saber que nuestros hijos nacen con propósito, que Dios tiene un plan perfecto y que nosotros tenemos que aprender a profetizar sobre ellos lo que nosotros sabemos que Dios ha dicho. Y usted dirá: pero yo no sé qué ha dicho Dios, a mí no me han dado una palabra específica. Pero la Biblia está escrito que nuestro embrión lo vieron los ojos de Dios, y en su libro están escritas cada una de aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y usted puede empezar a profetizar y a decirle: en el nombre de Jesús yo declaro que todo lo que Dios tiene escrito en el libro de tu vida se va a cumplir sin faltar una sola cosa de la que Él ya planificó para ti. Que el enemigo no será un tropiezo, que los planes del diablo son destruidos desde ya por Jesús en la cruz del Calvario, y que yo te voy a ver avanzar cada día a la meta que Dios tiene para ti. Usted puede profetizar de acuerdo a la palabra de Dios. Así que nosotros estamos viendo a través de María que nosotros podemos someternos, aunque no entendamos, podemos someternos a lo que Dios dice. Si esto viene de ti, hágase tu voluntad. O podemos endurecer el corazón, pero yo espero que nosotros seamos de los que nos sometamos a Dios, aunque no logremos entender al principio todo lo que Él está hablando, porque eso es lo que quiere hacer. Hay también algo importante que tenemos que ver, y yo les decía hace un momento: ¿por qué nosotros no caminamos en lo sobrenatural y no vemos lo sobrenatural? Tenemos mucha lógica en la mente. Es que eso no fue lo que a mí me enseñaron. Es que eso no es lo que a mí me dijeron. Es que yo sé qué, yo estudié qué. Acuérdese que muchos no pudieron reconocer a Cristo por todo el conocimiento religioso que tenían. Esperaban a un rey, no a un cordero. Entonces nosotros de verdad tenemos que ver, y sabe que no pasemos al 2023 con una mente lógica.
no pasemos al 2023 con los conocimientos que hemos aprendido, que nos han dicho antes. El 2023 es un año nuevo. Dios siempre, siempre da la oportunidad de empezar de nuevo cada año. ¿Para qué? Cierra la puerta del año anterior y abre un portal para darnos la oportunidad de dejar atrás lo que no funcionó, de dejar atrás el pasado, de dejar atrás las frustraciones, los temores y decir, bueno, no funcionó en el 22, entonces Señor, dame estrategias diferentes para el 23 y voy adelante, voy contigo. No importa, Señor, lo que pasó, no importa lo que sucedió, no importa si no funcionó, empecemos de nuevo. Me das la oportunidad de algo diferente, voy a creer que vas conmigo, porque dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 11 que los ojos del Señor están sobre la tierra a la cual pasamos para tomarla en posesión. Y dice que los ojos del Señor están sobre la tierra desde que empieza el año hasta que termina. Yo tengo que creer que Dios me ve, que Dios me ayuda, que Dios me dirige, pero depende de mi fe en Él, depende en creerle a Él, de confiar en Él y caminar con Él. Queremos ver sobrenaturalmente, no dudemos. Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Entonces yo tengo que creer en lo sobrenatural de Dios. Hubo más gente que supo y que pudo reconocer el nacimiento del Mesías. Estos son los pastores. Está en Lucas en el capítulo 2. Y el versículo, la verdad es que empieza desde el versículo 8. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y uno dirá, ¿qué señal es que esté un niño envuelto en pañales? A todos los niños se les ponen pañales. ¿Cómo va a ser eso una señal? Y un pesebre, acuérdese de algo que es importante. Muchas veces utilizan los nacimientos para decir que José y María eran pobres. Ellos no eran pobres. José era carpintero, trabajaba. Pero si Jesús nació en un pesebre, no es porque no tenían para pagar un lugar donde quedarse esa noche. La palabra es clara, no había lugar en ningún mesón. Y por no haber lugar, porque ustedes saben que era el censo y eso estaba repleto de personas, tuvieron que ir a ese lugar. Pero Dios tenía un propósito en todo esto también. Pero lo importante es que los ángeles llegan con los pastores y ellos también tienen miedo cuando miran a los ángeles. Y les dicen, no teman porque nosotros les traemos buenas nuevas. Hoy nació el Salvador, hoy nació el Salvador. Y vayan a verlo y ustedes van a encontrar como señal que el niño va a estar envuelto. Ahora fíjese bien. Es importante conocer la traducción del griego, la palabra correcta del griego, porque en el griego no dice pañales. En el griego está diciendo que son tiras, envuelto en tiras. Ahora, fíjese bien, ¿a quién les están hablando aquí los ángeles? A los pastores. Pero fíjense algo importante. Estos no son pastores comunes. ¿A quiénes cuidan los pastores?
¿Y a quién más? A los corderos. Estos eran pastores que cuidaban corderos para el sacrificio. Y ustedes saben que los corderos que eran para el sacrificio tenían que ser sin mancha, tenían que ser perfectos. No podían tener cortaduras, rasguños, lastimaduras, porque si no ya no servían para que ellos fueran sacrificados por las personas. Así que lo que hacían, porque un cordero son las ovejas de 1 año para abajo, o sea, desde el momento que nacen hasta 1 año. Ya después de 1 año ya son ovejas, ¿verdad? Entonces son corderitos. Entonces, ¿qué hacían estos pastores? Los vendaban, porque son traviesos, corren, brincan, se podían lastimar, entonces ya no servían para el sacrificio. Así que les dice, los van a encontrar vendados, como vendan ustedes a los corderos. Por eso era una señal. Por eso era una señal, pero a nosotros nos lo tradujeron como pañales. Pero no eran pañales, ellos iban a estar en esas franjas, envuelto, Jesús iba a estar envuelto. Y entonces cuando ellos fueron a ver, lo encontraron, que era el Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado para perdonar a la humanidad. Eso celebramos hoy. ¿Se dan cuenta por qué era una señal? Y ¿sabe qué? Una señal es una confirmación. Es como una mujer, cuando una mujer está embarazada se hace un examen y dice, ay, estoy embarazada. Pero cuando se hace el ultrasonido es verdaderamente la confirmación de la señal, porque ella ya puede ver que hay vida en su vientre, puede ver al bebé. Y entonces nosotros nos pasa algo. Nosotros queremos ver las señales y queremos la confirmación de la señal antes de creer y caminar. Pero la confirmación va a venir cuando caminemos porque creímos. No va a ser diferente. Ellos tuvieron que caminar, tuvieron que llegar a donde estaba el bebé. Tuvieron que verlo con sus ojos y al verlo dijeron, esto es. Y dice que cuando ellos iban caminando aparecieron huestes, dice, cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Porque ellos tuvieron la voluntad de creer, de caminar y de ir a ver. Y entonces dice la palabra del Señor de una forma maravillosa. Dice en el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Por qué iban a glorificar a Dios solo por ver a un bebé con pañal? Pero ellos vieron y entendieron que era el Mesías, que era el Cordero de Dios, que era el que venía por nosotros. Entonces se dan cuenta por qué verdaderamente nosotros este día lo festejamos, pero no a la manera del mundo, a la manera de Dios, glorificando a Dios, alabando a Dios, recordando qué grande es su amor, qué grande es su misericordia de enviar a su Hijo Jesucristo como el Cordero que va a ser sacrificado por nosotros, que nos va a cambiar la vida, que nos va a convertir en hijos de Dios. Eso es lo maravilloso que nosotros verdaderamente podemos ver a través de los pastores. Y hay muchas cosas que podríamos aprender y por el tiempo lo resumimos, pero es para que vean la gente que no se perdió la primera Navidad. La gente que recibió la luz, porque la luz es para mostrarnos cosas, para ver la realidad, para ver la verdad. Y ellos, los que creyeron a las visitaciones angelicales, y quiere que le diga algo que nos muestra la primera Navidad, que fue el día que Él nació, es
la manifestación angelical. Dios ha puesto ángeles a cuidarnos. El primer ángel es desde que nosotros nacemos. Usted se recordará en Mateo capítulo 18, cuando el Señor habla y dice: ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Más le valiera amarrarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse en el mar. Y dice: y ay de aquel que menosprecia a uno de estos pequeños, porque su ángel ve el rostro de mi Padre que está en el cielo. Y eso lo dijo Jesús. O sea que hay un ángel encargado de cuidarnos y avisarle a Dios lo que está pasando. Y hay ángeles que ayudan, hay ángeles que visitan para traer mensajes de Dios. Hay ángeles médicos, todos los ángeles, dice Hebreos, dice que los ángeles en el capítulo 1 están puestos para ayudar a aquellos que han de alcanzar salvación. No estamos solos. Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nos avisa, Dios siempre nos dice lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que vimos como esas bandas de tela con las que envolvían a los corderos, exactamente así envolvieron María al bebé Jesús. Así que vemos nosotros que hay validaciones que son las señales. Y tenemos también nosotros a Simeón. Simeón está en Lucas capítulo 2, versículo 28. Y la historia de Simeón es muy importante porque dice la palabra del Señor: cumplidos los 8 días, en el versículo 21, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y entonces María y José lo llevan al templo para circuncidarlo ese día. Pero dice el versículo 25, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Mire qué maravilloso lo que está sucediendo aquí con Simón. Dice, él pudo ver la gloria de Dios en Jesús siendo niño. ¿Por qué? Porque era un hombre justo y piadoso. ¿Qué estaba haciendo? Esperaba la consolación de Israel. O sea, él oraba y estaba convencido de que Dios iba a mandar la salvación a su nación. Pero fíjese que algo maravilloso, nosotros sabemos a través del profeta Ezequiel que la gloria de Dios se fue del templo a causa del pecado de Israel, del pecado de idolatría y la desobediencia a la palabra de Dios. Y nosotros vemos cómo Dios le va mostrando primero cuando se levanta de encima del propiciatorio, se van al dintel de la puerta, después se ve cuando se levantan del dintel y se van al monte. Se fue la gloria del templo y durante 400 años no hubo presencia. Así que no conocían la presencia de Dios. Pero este hombre clamaba a Dios por ver la restauración de Israel, porque Israel volviera su corazón verdaderamente a Dios, porque Dios fuera otra vez
Dios en Israel. O sea, él estaba consciente, él discernía la situación de lo que estaba pasando en el país y él oraba, pero el Espíritu Santo le habló. Dice que el Espíritu Santo estaba en él, o sea que él era un hombre de oración, de intercesión. Él tenía relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le habló y le dijo: Simón, tú no te vas a morir sin que tú veas la respuesta que tanto has orado por Israel. ¿Y sabe qué? Él vio, porque dice que el Espíritu Santo lo movió, lo llevó al templo ese día. ¿Y qué vio? Cuando la gloria de Dios regresó a través de Jesús al templo. Pero ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni los seduceos, ni la mayoría de gente que estaba ahí se dieron cuenta que la gloria de Dios había entrado al templo. Estaban tan ocupados haciendo sacrificios, hablándole a las personas, haciendo tantas cosas. ¿Y sabe cuál es lo peligroso? ¿Sabe cuál es la lección que nos deja esto? Estamos tan afanados con tantas cosas del mundo. Estamos viendo las señales. Claramente hay señales de que Cristo ya viene de regreso en su segunda venida. Están muy claras las señales y la gente solo dice: uy, qué horror el nuevo orden mundial, ay, qué barbaridad lo que están haciendo en tal parte, ya vieron lo que quieren hacernos hacer. Y la gente habla de eso, pero no están conscientes, no están conscientes de que Cristo viene y lo vamos a reconocer el día que regrese. Jesús lo dijo de esta manera: hallará Dios fe en la tierra cuando venga. No estamos conscientes. El otro día, la semana pasada que fue el fútbol, que la mayoría de iglesias estuvieron vacías, yo oía a un predicador, su iglesia estaba llena, y era el último partido del mundial que nadie se lo quería perder, pero su iglesia estaba llena y él dice emocionado: iglesia tal, la única iglesia que no cambia al mundo por la adoración a Cristo. Y entonces él decía algo que impactó mi corazón, y él decía, primero habló a los pastores y dijo: si tú eres un pastor que dices: sí, ¿qué hago para que crezca mi iglesia? Pero solo vas el 60% de todo el año, ¿cómo quieres que crezca? Y si tú estás buscando un milagro, pero para ti es más importante dejar a un lado a Dios por un partido o por algo que te llame la atención del mundo, ¿cómo quieres tener una respuesta del Altísimo? Y mire, a mí me impactó. Porque dije: queremos los favores de Dios, pero no estamos dispuestos a someternos como María. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que voy a tener un hijo? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, porque el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Pero nosotros no estamos dispuestos a someternos. Y fíjese que cuando viene este hombre, Simeón, cuando mira a María, porque él va a entrar y le dice: Señor, ya me puedo morir, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Él lo vio como un hecho, él lo vio como una realidad. Para él, en ese momentito, fue cierto. Porque él vio al Salvador, eso era suficiente para creerle a Dios todo lo que él dice. Y tú le crees a Dios lo que ha dicho sobre tu vida, lo que ha dicho sobre tu nación. Y entonces le profetiza a María. Viene y entonces le dice en el versículo 34, y los bendijo Simeón, hablando de José y de María, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire lo que le está diciendo a María. ¿Para qué venía Jesús? Para caída de muchos.
y para levantamiento de otros. Para eso venía. Y dígame, los primeros que a los ojos de Dios cayeron fue la gente del templo, religiosos. Pusieron sus propias leyes y no le creían a Dios. Mire qué tremendo de lo que estamos hablando. Llevaron a la cruz al mismo Dios. Pero hubo pescadores. Ahí ya estamos hablando cuando Jesús está predicando, por eso no los metí a ellos en esta lista, porque estamos hablando de los que vieron al bebé. Pero Él está diciendo a María, a causa de este hijo, una espada atravesará tu misma alma. Porque Él va a servir para ver el corazón de todos. Si a ti te está viendo el corazón, Dios, ¿cómo lo mira? Si está diciendo que a través de Jesucristo Él va a ver realmente cómo está nuestro corazón. Y algo que nosotros podemos ver es que dice, y esto es importante, porque está diciendo una espada atravesará tu misma alma. Y nosotros sabemos que está hablando del dolor que ella va a sentir cuando vea a su hijo en la cruz, pero quiero decirles algo, también en nosotros es atravesada una espada. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a tener que decidir obedecer a Cristo o hacer lo que yo quiero. Cuando Jesús nos dice, quiero que vayas a tal parte, pero tú no quieres ir. Quiero que vayas y le digas tal cosa a esta persona y tú no te atreves. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos quedar bien con la gente que con Dios. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como la batalla entre el alma, la carne y el espíritu. Y ahí está una batalla y eso te causa dolor. ¿Por quién decidimos hoy? ¿Por quién decidimos? Es que esas son las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo de la Biblia, lo que Dios nos quiere ir enseñando. A veces hay que ir a la iglesia porque para evitar problemas con mi esposa que después alega. No, tengo que ir a la iglesia porque si no mi mamá me castiga. Pero entonces tú no vas porque estés buscando a Dios, porque ames a Dios, porque necesites a Dios. Nosotros tenemos que saber que Dios nos ama, que Dios nos llama, que Dios nos busca. Miren, estamos de verdad, estamos cada día más cerca de la segunda venida de Cristo. Estamos preparados. ¿Será que como Simeón vamos a ver cuando la gloria de Dios venga? ¿O vamos a ser como el resto de los que estaban en el templo que ni cuenta se dieron? Es un niño más que vienen a circuncidar. La gloria de Dios regresando al templo. ¿Y saben qué? Como no creyeron ni los fariseos, ni los seduceos, ni los sacerdotes, ni la mayoría de la gente, Jesús dice en Mateo 23, me voy a ir y no voy a regresar hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día salió del templo y nunca más regresó. La gloria se volvió a ir. De eso se trata, ¿me entiende? La Navidad no es otra cosa que Dios dándonos el tiempo de reflexionar cómo está nuestra relación con Dios, qué tanto creemos en Jesús. La última canción que cantamos de Quiero conocer a Jesús, nos leyeron Filipenses 2, donde dice que Él se despojó de su gloria, que no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él estuvo dispuesto a dar su vida y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Cristo toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Y Él nos dijo a nosotros que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, Dios lo hará.
Y oigo a mucha gente orar y jamás menciona el nombre de Cristo. Nunca dice en el nombre de Jesús. No le pone el sello de decir, porque creo en Cristo, porque creo en la obra de Cristo, porque tú lo enviaste por mí. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, yo te pido, Señor, responde mi oración. Tenemos que estar conscientes de eso, mis amados. Tenemos que verlo. Y ¿sabe qué? Pidámosle que podamos reconocer su gloria. A veces la gloria está aquí y ni cuenta nos damos. Su gloria es su presencia. Su gloria es Él mismo. Su gloria es Él manifestándose, es Él hablándonos, pero no lo oímos. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver al Señor. Y hubo una mujer que se llamaba Ana. Dice la palabra del Señor en el versículo 36 de Lucas 2, que hubo una profetisa llamada Ana. Y dice que el versículo 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella también estaba en el templo y ella también vio al niño y sabía quién era ese niño, porque ella siempre estaba en el templo. Ella siempre estaba buscando presencia. Ella era una mujer de oración y ella era una mujer de ayuno. Y nosotros queremos ver a Dios, queremos ver las manifestaciones de Dios, queremos experimentar la gloria de Dios, pero ni siquiera 2 minutos doblamos rodillas delante de Él todos los días para darle las gracias de que amanecimos vivos. Pero queremos tener esas experiencias sobrenaturales. Para tener una experiencia sobrenatural, tienes que caminar con el Dios de lo sobrenatural. Tienes que escuchar al Dios de lo sobrenatural. Tienes que amar al Dios de lo sobrenatural. Tienes que desear estar con el Dios de lo sobrenatural, pero solo lo buscamos para favores. Y Él no vino, aunque nos hace los favores. Pero ¿cuál es la condición de Dios para hacerte los favores? Busca primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo que tú necesites te va a ser añadido. Pero nosotros lo buscamos por la añadidura. Nosotros no necesitamos eso, mis amados, lo necesitamos a Él. Y Él sabe lo que tú necesitas y Él te va a dar lo que tú necesitas. Porque eso es exactamente lo que quiere Dios. ¿Y sabe qué pasa? Tenemos un Dios genérico. Tenemos un Dios genérico. Usted habla de Dios y usted no va a tener ningún problema. Con toda la gente, hasta con los ateos puede hablar de Dios y no va a tener problemas, pero hable de Cristo. Hable de Jesús. Ahí le brincan. ¿Y qué es lo que está haciendo el mundo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo el anticristo ahora? Tratando de sacar a Jesús del mundo. Esta fiesta de hoy, mire, yo amo Navidad, me encanta Navidad. Y no por los adornos, y no por los regalos, y no por las fiestas, sino por eso. Es que Navidad nos recuerda quién es Dios, quién es Cristo, por qué el Espíritu Santo está en la tierra, por qué usted ahora es salva, por qué usted puede acercarse a Dios confiadamente, por qué usted tiene la expectativa de la vida eterna. Es recordarnos de eso, porque eso es exactamente lo que Dios quiere. Pero hablar de un Dios genérico, yo no entendía mucho eso del Dios genérico y le pregunto a la Sofi, como es médico, mira, ¿cómo así un Dios genérico? Y me dice ella, bueno, cuando tú vas a la farmacia, tú vas con el médico, él te da una receta y te da el nombre científico de la medicina que tenés que usar. Y cuando tú pedís, hay como 10 presentaciones, me dice. Podés tomar cualquiera, la que te den en la farmacia. Esa es la que te vas a tomar. Genérico, me dice. Hay muchos. Entonces, cuando hablas de un Dios genérico, puedes estar hablando de Buda, puedes estar hablando de saber quién, ¿verdad? No hay problema. Por eso es que toda la gente habla de Dios muy bien. Pero tú tienes que especificar que tu Dios es Jesucristo.
tú tenés que especificar quién es tu Padre. Tenés que especificar realmente en quién crees. Y ahí es donde viene el problema. Por eso, confesemos a Jesús. Y por último, tenemos a los magos de Oriente. Y algo importante que tenemos que ver de los famosos magos, les dicen reyes, pero no eran reyes. Y a la gente los coronó. Ellos eran astrónomos. Y por eso vieron la estrella y siguieron la estrella. Pero algo maravilloso que nosotros tenemos que ver, y mire, cuando usted ve los nacimientos, tan bonitos los nacimientos, ¿verdad? Pero no todo lo que usted ve en el nacimiento es como lo ponen, porque los reyes no estuvieron en el pesebre. Los reyes no estuvieron con los ángeles y no estuvieron con los pastores, porque la palabra del Señor, esto ya es en Mateo, nos vamos a ir a Mateo capítulo 2, dice la palabra del Señor. Verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no reyes, magos. Pero fíjese que algo importante que dice en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces dice, entraron a la casa. Ya María vivía en una casa. Y ellos probablemente desde que vieron la estrella y tuvieron que ir por todo el desierto, fueron en camellos, en burros, no sabemos en qué, la Biblia no lo especifica. Pero lo que sí es cierto es que fue un viaje muy largo ustedes. Tardó aproximadamente 1 año o un poco más. Y nosotros nos quejamos porque tenemos que 1 hora de camino para ir a la iglesia a adorar. Porque los reyes fueron a adorar. A eso fueron. Ellos llevaron presentes. Ellos fueron a adorar al rey de los judíos. Y ustedes conocen la historia, no me voy a profundizar mucho en eso. Ellos llegan con Herodes porque querían saber dónde era que decía la profecía que iba a nacer el rey de los judíos. Y por supuesto que casi se muere Herodes del susto. ¿Cómo un rey si el rey soy yo? Y les dice, vayan, adoren, manda a preguntar a todos los sabios y estudiosos de las profecías. Y ellos dicen, es en Belén. Así que les dice, vayan y ahí me avisan dónde está para que yo también lo adore. Pero cuando ellos llegan y lo adoran y lo ven, ellos ven la Shekinah. Ustedes, la Shekinah fue lo que verdaderamente los guió a ellos, al niño. Fue la gloria de Dios. Es la gloria la que los llevó. Y ellos entraron y lo vieron y lo adoraron y le dieron presentes. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que nosotros le llevamos a Dios cuando lo buscamos? ¿Le damos nuestra mejor adoración o de una vez, ay Señor, ten misericordia, me está pasando tal cosa, mira? Ellos llevaban la verdadera adoración. Ellos entendían de qué se trataba lo que estaba sucediendo. Pero encontraron ya un niño grande, probablemente 1 o 2 años, y por eso dice la palabra del Señor que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años a 0 días. Quiere decir que probablemente Jesús ya tenía 2 años, 1 año y medio. Así que todo ese tiempo, porque ellos vieron la estrella desde que Jesús nació. Pero mire cuánto tiempo, mis amados, no importa cuánto nos tardemos en llegar a donde Dios quiere que vayamos, si ahí va a estar su presencia. Si ahí es donde nosotros vamos a tener un encuentro de gloria con Él. Eso es verdaderamente lo importante que nosotros podemos ver, porque Él es digno de toda adoración y Él está esperando quienes lo adoren en espíritu y en verdad. Mira que a mí me costó un poco este tema.
nunca había hablado de Navidad. Ya quiero decir, Señor, ¿qué es la Navidad? Porque cabalmente hoy es 25. Cabalmente hoy es el día y muchos dirán, pero es que Conchita, todos sabemos que Jesús no nació un 25. Sí, todos sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. De hecho, ha de haber nacido en abril, de acuerdo a los cálculos de muchas personas. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que alguien decidió cambiar una fiesta pagana porque era para el dios Sol y decir ya no va a ser una fiesta para el dios Sol. Vamos a adorar a Jesucristo. Y eso fue. Y todo empezó bien. Pero el enemigo siempre se mete, ¿verdad? Y nos fue desviando y nos fue desviando y nos fue desviando y cambió totalmente lo que es la verdadera Navidad, el Navidad. Porque fue que Él vino al mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener el entendimiento correcto. El entendimiento correcto de lo que verdaderamente es este día. Y hoy darle el tiempo a Dios, adorar al Señor, exaltarlo y decirle gracias, gracias, gracias por lo que tú hiciste al salvarnos. Pero algo maravilloso que podemos aprender de los magos de Oriente es que cuando ellos llegaron, dice que estaban durmiendo en la noche y por revelación les fue dicho, no regresen por donde vinieron, no vayan con Herodes porque quiere matar al niño. Y entonces nosotros tenemos que entender algo. Ellos pudieron recibir la revelación porque llegaron donde estaba la presencia. Y solo cuando nosotros estamos ante la presencia del Señor, entonces vamos a tener revelación. Y sabe, la revelación de Dios es para guiarnos. La revelación de Dios es para aconsejarnos. La revelación de Dios es para restaurarnos. Y algo maravilloso que tenemos que aprender de los magos es que cuando ellos llegaron a la presencia, lo que les dijo el Señor en revelación es, no regresen por el mismo camino. Todos los que tenemos un encuentro personal con Cristo tenemos que cambiar el camino. No podemos regresar al lugar de donde nos sacó. No podemos retroceder. Tenemos que avanzar por un camino diferente. El camino que Dios había trazado para nosotros desde el principio, antes de la fundación del mundo. Él ya te tenía planificada tu vida. Él ya sabía por dónde te quería. Pues ahora, como te cambiaste de lugar porque tu lógica te llevó por donde tú quisiste, el Señor te tuvo que tomar y te está regresando para ponerte en el camino verdadero. Por eso no podemos regresar a lo mismo. Tenemos que ir por otro lugar. Y eso es lo más importante que nosotros podemos aprender este día. 1, nada imposible para Dios. 2, de mi fe y mi obediencia a Dios, mi sometimiento a Dios, depende que mis pruebas y mis dudas se conviertan verdaderamente en bendición de Dios. Luego vemos nosotros que si estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y en el tiempo correcto, vamos a ver su gloria, como le pasó a Simón. Eso es realmente lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Luego saber que hay ángeles que Dios quiere usar para hablarnos. Y vas a tener experiencias angelicales, José. Vas a tener experiencias angelicales. Tú le has pedido a Dios y dice el Señor, José, está llegando el tiempo donde vas a entender que el único que puede salir de donde estás eres tú.
Si tú tomas la decisión de decir, esto no es lo que yo quiero tu voluntad, Padre, yo estoy dispuesto a tomarte la mano y sacarte de ahí. Tenemos un Dios maravilloso y un Dios poderoso. Ya llegó el tiempo para ti. Oíme, ya llegó el tiempo para ti. Lo que tú has pedido será hecho. Andrea, será hecho. Este es el tiempo y lo vas a ver. Y yo puedo ver como un vórtice abierto sobre ti, de donde empieza a bajar la gracia, el favor y la misericordia de Dios sobre tu vida. Pero este es el tiempo. Agárrate fuerte del que te habla, de la palabra, que sea tu roca, porque lo verás. Nuestro Dios es maravilloso y es misericordioso. Yo nunca me he olvidado de ti, dice el Señor. Y es lo que tú muchas veces has pensado. Por eso dices, no me hablas, no me dices, no me haces, no veo. Dice el Señor, has visto más de lo que crees. Si tú te pones a revisar tu vida, has visto más de lo que crees. Pero ponete de pie. No mires para atrás. No mires para atrás. El pasado ya pasó. Y cuando sientas que ya no puedes, quiero que te subas en una silla. Subite en la silla. José, detener en la silla. Cuando te sientas deprimida, cuando te sientas cansada, cuando te sientas que ya no puedes, dice el Señor, te vas a subir en una silla. Porque te vas a recordar que tu lugar es arriba, no abajo. Que naciste para ser cabeza y no cola. Y que tu lugar es delante de mí. Y cuando te veas así, todas las respuestas vendrán juntas. Eso es lo que quiere Dios. Que le creamos, que confiemos en Él, que caminemos con Él. Eso es lo que quiere. Susi, eso es lo que quiere. Que abras tu corazón. Que abras tu corazón y le digas, heme aquí, Señor. Yo lo creo. Porque a veces te cansas y te debilitas. Pero yo, dice el Señor, te ungiré con aceite fresco y te daré la fuerza del búfalo. Y te levantarás y me adorarás y me glorificarás por lo que haré en ti. Así que es el tiempo de caminar en lo sobrenatural. Es el tiempo que veamos entrar la gloria de Dios, y yo declaro que la gloria de Dios va a llenar este templo, porque los que venimos aquí, especialmente los que estamos hoy, no importó el desvelo, no importó nada. Venimos porque sabíamos que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Veníamos con la expectativa de lo que Dios quiere. Pedro, es el tiempo de levantarte. Es el tiempo de creerme, dice el Señor. Tú sabes por qué te he estado hablando. Y sabes lo que te he estado pidiendo, dice el Señor. Y el día que des el primer paso en fe, ese día, dice el Señor, la puerta se abrirá de par en par. Y todo lo que tú has orado, dice el Señor, lo verás. Es el tiempo de ver, ¿me entienden? Es el tiempo de ver. El 2023 es año de gracia, es año de misericordia para los que creen en Dios y caminan con Dios y le dan la mano a Dios.